Muy buenas chicos, ¿qué tal? Soy Jaume, desde Nostalgic Routers. Hoy el capítulo que vamos a ver, quiero que tengáis en cuenta una cosa muy importante, porque vais a ver un chaval muy entregado en su cacharrito, un SEAT 600, pero tenemos que tener en cuenta, sobre todo cuando lo escuchemos hablar, que nosotros, la mayoría de nosotros, yo con 15 años, estaba cambiando cromos en el mercado de San Antonio, o comprando juegos de Super Nintendo, o de PC, jugando al Monkey Island. Daniel, el chaval que vamos a ver hoy, con 15 años se compró su primer coche. Se gastó sus ahorros y se ha comprado un coche el cual mima y reconstruye y lo está remodelando de arriba abajo, comprándole cosillas, arreglando mecánica, etcétera, etcétera. Quiero que seáis conscientes. Vamos a ver un chaval de 17 años que hace cuando empezó la pandemia, se compró su SEAT 600. O sea, ir más allá de lo que vais a ver, porque vais a ver con qué pasión cuenta cada detalle de su coche. Su primer coche, comprado 3 años antes de tener el carnet de conducir. Por favor, disfrutarlo. Muy buenas a todos, estamos aquí en Nostalgic Routers, otro día más, con un 600. Es el logo de nuestro canal, no hay nada más nostálgico que un cacharrito, pero lo sorprendente de este modelo es su dueño, Daniel. ¿Qué tal, Daniel? Bien, bien. ¿Estás bien? Sí. ¿Un poco nerviosito? Bueno, sí. Bueno, no te preocupes, que esto solo lo ven miles de personas, no te preocupes. Explícame por qué tú, con 16 años, chicos, 17, perdón, 17 años, está enamorado de esta belleza de 56 años. Pues la verdad es que a mí los 600 siempre me han gustado, siempre, de toda la vida. Sobre todo porque es un coche, ¿no?, que es pequeño, práctico, bueno, en comparación con los modelos de hoy en día, no es práctico, pero en su época era práctico. Pero a mí lo que más me gusta son la historia que tiene cada coche. Cada coche, cada 600 tiene su historia particular. Y luego también, ¿no?, el referente que hay en nuestro país por este coche. Porque en los años 60, bueno, 50-60, después de la Guerra Civil Española, solamente teníamos coches de los años 20 y 30, y como mucho, la gente que se lo podía permitir, ¿no?, tenían coches de alta gama en esa época, ¿no?, como por ejemplo el SEAT 1400 o, bueno, el Dodge Barreiros, el SEAT 1500, por ejemplo. Y bueno, entonces, pues en el año 53, si no me equivoco, se inauguró SEAT en la zona franca de Barcelona, y ahí se empezaron a fabricar los SEAT 1400A bajo licencia Fiat. Entonces vieron que faltaba demanda de coches, y vieron que en el país pues solo habían coches de los años 20, 30, coches muy anticuados para la época. Y entonces Fiat tenía en su país el Fiat 600, que lo sacó para la gente joven de Italia. Pero ahí en Italia no se popularizó tanto como aquí. Así que SEAT pidió a Fiat si podía fabricar el 600 y le dieron el permiso. Entonces pues salió el N,
primera serie, ¿no? Que tenía, por ejemplo, aquí sobre la aleta la luz de posición e intermitencia. En vez de tenerla aquí abajo, la tenía aquí arriba. Luego los paragolpes los tenía planos sin topes, eran planos, era muy sencillo. Luego en el interior tenía el velocímetro que ponía la velocidad máxima de 110. Y luego otra característica es que en el salpicadero tenía una forma así como... hacía como una curva pequeña así en el medio. Luego también los intermitentes, en vez de estar en el volante, los tenía en el salpicadero, donde los interruptores de luces, allí. Entonces tú para poner los intermitentes tenías que sacar la mano del volante. La mano, sí. Y si girabas hacia la derecha, pues... Que os parecerá una gilipollez, perdón, pero os parecerá una tontería lo que está comentando, pero aquí no hay dirección asistida, con lo cual es todo un esfuerzo, girar y poner intermitente lejos, la verdad es que no era nada ágil. No. Nosotros, el amigo Joan ya trajo un 600D, pero si os fijáis, ya solo el frontal es diferente. Las puertas es el que le llamaban el mirabragas, ¿vale? O puertas suicidas, que eso sí que me sorprende, ¿vale? Y bueno, el coche la verdad es que es una maravilla. ¿Qué me comentabas? Esto sí que vais a alucinar. La historia de este coche, cuéntamela. Pues la historia de este coche es que... ¿La cuento desde el principio toda la historia o...? Bueno, haz un resumen. Vale. Pues todo porque... para que se vea que es singular. Bueno, entonces, pues este coche, un payés de la zona de Vimbodí, a 12 kilómetros de Montblanc, adquirió el coche en el año 66, el día 3 de enero del año 66, que fue cuando se matriculó. Y luego, pues ese señor, hacia la década de los 80, usaba el coche para ir al campo. Y luego ya este señor se jubiló y ya el coche ya no lo quería y lo quería mandar al desguace. Entonces una vecina de allí de toda la vida le compró el coche para mover. Esa vecina vive en Barcelona, tiene residencia en Barcelona y sube los fines de semana en Vimbodí. Entonces usaban este coche para moverse por la zona. Hasta mediados de 2004-2005, cuando sus hijos ya se sacaron el carnet de conducir, el coche lo dejaron aparcado en una especie como de granero, una cosa así, una mezcla, un barja. Y bueno, y después en julio, a finales de ese mes, estaba buscando por Wallapop porque era una de esas tardes que no salía nadie por el pueblo, que estás aburrido en casa, el calor, y me puse, ¿no?, pues a buscar Seat 600 pues por Wallapop, para entretenerme, ¿no?, para decir, ah, mira, pues este. Y este me llamó muchísimo la atención porque era justamente el modelo que buscaba y estaba muy, muy bien de precio. Y bueno, y contacté con el dueño de este coche, bueno, en este caso la dueña, y el coche, bueno, pues lo tenía allí metido, tapado así con unas mantas, y quedamos el día 4 de agosto de 2020 para ir a verlo. Fue un flechazo. La semana siguiente decidimos quedárnoslo, entonces el día 14 de agosto de 2020 fuimos a buscarlo. ¿La ITV cuándo la pasó? Bueno, era válida hasta octubre de 2005. Vale. Bueno, la veo en tela. Y bueno, la historia de allí, ¿no? Compré el coche y bueno, y cuando lo metimos en el garaje, al día siguiente vine para ver qué pasa, que no enciende, el motor estaba agarrado. Bueno, el motor lo desclavé y bueno, y le limpié, que llevan estos coches, llevan una tubería metálica, que aquí lleva un pequeño tramo de macarrón de estos de goma,
del depósito al tubo este metálico, y del tubo metálico este va atrás al motor. Luego pones otro manguito hasta la bomba de gasolina, y de ahí otro manguito hasta el carburador. Y entonces vi un vídeo, ¿no?, en el cual arrancaban un 600 por YouTube, que llevaba 16 años parado. Casualidad. Sí, casualidad también, sí, sí. Casualidad. Y bueno, y vi que en ese vídeo, cuando intentaban arrancarlo, era un L, un E. Y bueno, lo intentaban arrancar y tenía la tubería esta obstruida. Ajá. Tenía barrillo. Entonces llegaron a encender el motor, pero el problema que tuvieron que limpiar la bomba, todo el tubo, Ajá. limpiarlo, carburador también. Y entonces digo, para que no me pase ese problema, pues voy a hacerlo yo con una bomba de estas que son manuales. Vale, sí, una pera. Una pera, Ajá. sí. Una pera, puse un trozo de manguito y hasta que no salió la gasolina limpia, estuve bombeando. Pues ya una vez salió la gasolina limpia, puse otra vez el manguito a la bomba y bueno, y estuve unos 2 días a ver si arrancaba, y veía que no arrancaba. Entonces decidí mirar los platinos del coche y estaban en las últimas, completamente. Y bueno, fue cambiarlos, ponerlos nuevos y un condensador nuevo, y el coche arrancar. Después de 16 años parado. Menudo subidón. Y tanto que sí. Menudo subidón. Y tanto. Bueno, aquí tengo que hacer una especial mención, y ahora ya vamos al interior. Una especial mención a tu mami, que él tiene 17, aún no tiene el carnet de conducir, tiene este coche en propiedad, pero obviamente no lo puede llevar por ahí, lo puede disfrutar en las concentraciones y tal. Y su mami, otra fan inconmensurable, pero de su hijo, no del coche, le acompaña a todos estos sitios. Vamos a ver el interior, si te parece. Sí, y tanto. Vamos para adentro. Bueno, Daniel, cuéntame. Pues bueno, tenemos un interior muy sencillo, ¿no?, en el cual, bueno, tenemos aquí el mando de luces, el limpia y las luces del cuadro. Y bueno, ya como se puede ver, es un coche muy sencillo. Comparado con el N, lo que decíamos antes, en vez de tener el encendido aquí, lo tenía aquí, con una palanca. Es decir, tú dabas aquí al contacto y tirabas de la palanca para encender el coche. Y aquí ya, pues en el de primera serie, ya cambiaron el sistema este, pues ya pues por un bombín normal. Luego también en los primera serie teníamos en el acelerador, ¿vale?, teníamos por aquí un gancho en el cual podíamos tirar para los viajes largos, que era como un acelerador de mano. Ostras. Sí, era muy curioso, que luego ya en el 66, cuando salió este, ya lo suprimieron, eso. Luego tiene, ¿no?, los 3 pedales, ¿no?, el del acelerador, freno y embrague. Y bueno, este coche pues no tiene servofreno, ni embrague de estos que son hidráulicos, ¿no? El embrague va por un cable y por un muelle que tiene, que para el retorno. La bomba tienes que hacer bastante fuerza para frenar, además que son 4 frenos de tambor. Luego el acelerador también es por cable, no es como hoy en día, porque hoy en día tenemos aquí un conmutador que va leyendo la posición del acelerador y a través de unos cables lo manda a centralita, y de centralita lo manda a la mariposa de admisión. Y bueno, también tenemos... Me sorprende el buen estado que está al interior. Está bastante bien, la verdad, por haberse usado por campo, está bastante bien, ¿no? Tenemos aquí San Cristóbal, las virgencitas no pueden faltar. Eso es. Y bueno, y luego ya pues tenemos el logo de 600, que la gente que tenía un poco más de dinero en esa época se podían permitir radios. Solo teníamos 2 extras, que era la radio por unas 4.500 pesetas y ruedas con banda blanca por algo más de 500 pesetas. Ostras, 500 pesetas, ¿no?
Sí, el coche en su día costaba 67.000 pesetas, lo que equivale a unos 4 años más o menos del ingreso de una familia corriente en esa época. Cuando solicitaban el coche, había tanta demanda que había una espera de 3 y 4 años hasta que te entregasen el coche. Entonces, para hacer la pedida del coche, tenías que ir al Banco Central de España y pedir 500 pesetas. Entonces, tú ibas al concesionario o a la fábrica, depende de dónde fueras. Bueno, depende de qué zona eras. Si eras de Barcelona, podías ir a la fábrica, y si no, pues ibas a... ¿Se ha parado? No. Ah, vale. Ibas al concesionario. Al concesionario. Sí. Y bueno, pues allí dabas la entrega de esas 500 pesetas y pedías el coche. Vale. La policía tenía preferencias. Sí, es decir, policía, cosas así que necesitasen coches, ¿no? Policía, autoescuelas, etcétera, ¿no? Pues entonces, si ellos pedían 100, 200 coches, los que necesitasen, ¿Sí? pues tú te tienes que esperar más porque se lo entregaban antes a ellos que no a ti. Claro. Luego otra cosa mala de los 600, que iban a temporadas las pinturas, no podías elegir el color. No podías elegir el color, salía con el que te salía de fábrica y ya está, y te aguantaban, ¿no? Luego también tenemos... ¿Y toda esta historia cómo la sabes tú? Pues me he ido informando y bueno, documentales de YouTube, me he ido informando. O sea, eres un enfermo de verdad. Y tanto. Eres un enfermo de verdad de los 600. Y tanto. Luego, bueno, tenemos aquí la palanca de cambios, ¿no? De 4 relaciones más marcha atrás. Primera no está sincronizada, eso significa que cuando vas en marcha con el coche, tienes que parar el coche para meter primera. Cosa que es incómoda para la ciudad. Y además, que si abusas de alguno de los 3 pedales, tienes un calentón asegurado. Luego, pues, tenemos un cuadro muy sencillo, en el cual ya comparado con el N, ya pone 120, bueno, aunque aquí pone 140, pero este le pertenece en el que pone 120. El de 140 era el del E y el especial, ¿no? Luego también tenemos, ¿no?, el testigo del agua, y que muchos coches, muchos 600, tenías una luz sola, que cuando se encendía esa luz, ya habías roto el motor, ya tenías junta culata, entonces era mejor, ¿no?, pues una aguja que te indique la temperatura. Eso es. Luego tenemos aquí el cuadro, bueno, el testigo de la gasolina, con luz de reserva. ¿Cuánta autonomía tiene el cacharrín? Unos 400 kilómetros, con un depósito de unos 25 litros. Ah, está si muy no bien. me equivoco. Luz testigo del... Entonces, pues tenemos lo de la presión del aceite y la dínamo. Tenemos un testigo de la dínamo para cuando deja de cargar la batería, que nos avisa, ¿no? Este no pasa nada si se te enciende, puedes seguir continuar tu viaje. Pero si se te enciende la de aceite, tienes que parar. Tienes que parar porque el coche tiene una fuga o la chupona ha dejado de funcionar. O cualquier... Esto significa que algo pasa en el motor. O sea, que si enciende lucecita de agua, cagada... La del agua cagada y la del aceite también cagada. Vale. Sí. Okay. Luego tenemos aquí, ¿no?, el starter. Aquí tenemos un testigo del starter. Otro testigo de las luces. Y otro testigo de los intermitentes, ¿no? Entonces, en este coche tenemos en la parte alta, la palanca más larga, tenemos posición, cortas y largas. Y esto, la verdad, bueno, este está roto, pero llevaban un sistema muy curioso de esto, porque esto se puede girar, y podías graduar, porque por si te molestaba esta luz por la noche, podrías... Tenía como una ventanita que se cerraba dentro, por si te molestaba. Muy bien. Muy curioso. Luego tenemos, ¿no?, los limpias, las luces, y este que es para la luz del cuadro.
que se puso porque en la época era muy difícil de cambiar las luces del cuadro, era muy complicado, tienes que meter la mano por abajo, ir con cuidado de no llevarte algún cable, porque aquí está la centralita del coche, digamos, ¿no? Sí. Muchos cables, y bueno, y tenías que darle 2 pestañas que están aquí arriba, y mientras tanto le dabas a esas 2 pestañas que son metálicas, tenías que estirar. Era bastante complicado, por eso se puso la luz del cuadro aparte. Ajá. Luego tenemos por aquí esta palanca, que aquí derivas la calefacción al cristal para desempañar los cristales, y luego aquí tiene 2 salidas de aire para los pies. Ostras. La calefacción era muy sencilla, tiene aquí detrás una palanca que tú la giras, ¿no? Y pones la calefacción. Lo malo de estos coches es que la calefacción iba con el aire impulsado por el ventilador a través del radiador del motor. Entonces esto significaba que si el motor tenía alguna fuga de algún líquido o algo, Ajá. o soltaba algunos gases, entraban dentro del habitáculo. Claro. Luego también otra comparativa, porque este es un entreserie, que lo descubrí hace poco, ¿vale? Es que los asientos son de una sola pieza, porque los de primera serie tenían solo el asiento abatible, solo el respaldo. Entonces lo que era incómodo para entrar en la parte trasera. Entonces SEAT ingenió pues estos asientos que ya son pues se levantan enteros para acceder a la parte trasera. Genial. Y luego también otra comparativa son los parachoques. Los parachoques los tiene ya con los topes de goma, porque al de primera serie le corresponden con topes metálicos y son planos los paragolpes.